La primera señal fue un susurro en las ondas de comunicación interestelar. Nadie lo escuchó, salvo los que debían hacerlo. Eran mensajes fragmentados, cargados de interferencia, que hablaban de colonias agrícolas humanas siendo arrasadas por fuerzas desconocidas. Y aunque el espacio estaba plagado de guerras silenciosas y tensiones diplomáticas, había algo diferente en estos ataques. No buscaban territorios ni recursos, sino los sanadores, los llamaban así, curadores de la tierra, hombres y mujeres, que viajaban por mundos lejanos llevando semillas, conocimientos médicos, técnicas de regeneración del suelo, y sobre todo, la esperanza de que incluso en las peores condiciones, la vida podía florecer. Eran la antítesis de la guerra, y quizá por eso se convirtieron en blanco en la primera matanza fue en Balan 4. Los cuerpos fueron encontrados en los invernaderos, con las plantas aún vivas a su alrededor, como si la naturaleza misma hubiera intentado protegerlos. La noticia llegó a la Tierra en un paquete de datos encriptado, acompañado por un solo mensaje de voz. No atacaron a soldados, mataron a quienes salvaban vidas en cuestión de horas. El Consejo Humano se reunió en sesión cerrada. Los embajadores discutían sobre represalias y rutas seguras, mientras que, en una ala aislada del complejo, un grupo de oficiales esperaba en silencio, con los rostros ocultos bajo sombras y placas de identificación clasificadas. Ellos no eran diplomáticos. Eran la última respuesta de la humanidad cuando las palabras fallaban a la orden de la niebla. Así los conocían fuera de los registros oficiales. Pero en los relatos de quienes los habían visto actuar, había otro nombre en Los Ángeles de la muerte. No eran ejércitos masivos. Eran grupos reducidos, letales, entrenados para moverse sin ser detectados, para golpear donde más dolía, y para desaparecer antes de que el enemigo pudiera comprender lo que había ocurrido. En la luz tenue del salón de estrategia, reflejaba el mapa estelar con 3 zonas rojas, parpadeando en Balan 4, Myra Delta y Q-Ronis Prime en cada una. Un equipo de curadores había sido exterminado. No había reclamaciones públicas. No había un enemigo que se levantara con orgullo a decir fui yo, solo y la sensación creciente de que aquel enemigo creía que la humanidad no tendría valor para responder en él. Comandante Alvar Díaz se levantó sin pedir turno de palabra. Su voz era grave, sin adornos. Ellos tocan a uno de los nuestros, y pagarán con el peso de su propio miedo. Las órdenes se emitieron esa misma noche. En Hangar 17, las naves negras de infiltración fueron alimentadas con reactores de pulso silencioso. Las armaduras de combate, sin insignias ni banderas, aguardaban sobre exoesqueletos que las mantenían en pie como centinelas metálicos. Las armas estaban calibradas para impactos precisos, y cada soldado llevaba consigo algo más personal, un pequeño emblema de los curadores caídos, como recordatorio de que aquello no era una misión militar, era una deuda de sangre. Alvar caminó entre sus hombres, observando los rostros endurecidos por la experiencia. Nadie habló. Nadie necesitaba discursos. Todos sabían lo que significaba salir bajo el sello de la orden, no regresar si el trabajo no estaba terminado. La primera operación comenzó en Kranos Prime, una luna minera con cielos color hierro y un mar perpetuamente en calma. LAS Reeds, de inteligencia, habían localizado a un grupo de mercenarios alienígenas que presumían en privado de haber acabado con los portadores de vida. El equipo humano no llegó en naves de guerra visibles. Se deslizó como una sombra a través de las tormentas electromagnéticas del lugar. En la penumbra de un barranco, 2 figuras emergieron de la neblina. Llevaban visores rojos, y sus siluetas parecían distorsionar el aire mismo. El guardia alienígena ni siquiera tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que un proyectil supersónico, del grosor de un dedo, atravesara la base de su cráneo. Cayó sin entender por qué su arma se desactivaba en sus manos. La orden conocía sus sistemas y los apagaba antes de que pudieran disparar dentro del complejo. Los mercenarios estaban celebrando con un festín improvisado. El sonido de risa se mezclaba con el de vasos golpeando la mesa, hasta que las luces parpadearon una sola vez en silencio. En ese instante, el aire se volvió denso, como si algo invisible hubiera entrado con ellos. Una figura humana apareció en el umbral y otra detrás y otra más, hasta que 5 sombras rodearon la sala. Uno de los alienígenas se levantó, intentando mostrar seguridad. «No sabéis con quién os estáis metiendo». La respuesta fue un murmullo, pronunciado como una sentencia: «con quienes enterrasteis». El resto fue rápido, quirúrgico, sin margen de error. Ni un disparo fallado, ni una orden repetida. Cuando todo terminó, solo quedó el humo de las armas y el eco del metal golpeando el suelo. Los ángeles de la muerte se marcharon igual que llegaron, dejando atrás un complejo vacío y un mensaje codificado que pronto recorrería las redes clandestinas de la humanidad: protege a sus curadores, ataca a uno y te enfrentará a todos. Pero aquella fue solo la primera respuesta, porque mientras los informes de la misión llegaban a la Tierra,
Nuevas coordenadas aparecían en la red de inteligencia, y con ellas, la certeza de que el enemigo aún no entendía la magnitud de lo que había despertado. En los canales oscuros del comercio estelar los rumores viajaban más rápido que cualquier nave. El nombre de la orden se susurraba entre mercenarios, piratas y generales corruptos como si fuera una maldición. Algunos decían que los humanos enviaban espectros, otros aseguraban que eran máquinas de guerra disfrazadas de hombres. Pero quienes habían sobrevivido a un ataque, y eran pocos, hablaban de miradas frías, calculadoras que no buscaban gloria ni botín. Solo Justicia. Sin embargo, mientras la paranoia crecía en los sectores periféricos, el enemigo original no había sido identificado por completo. Los informes de inteligencia fragmentaban la verdad en grupos de ejecución alquilados, intermediarios, sin rostro. Y detrás de todo, una organización que movía hilos con precisión quirúrgica. Era como si alguien hubiera declarado una guerra invisible contra la humanidad. Golpeando en sus puntos más nobles y desprotegidos, el siguiente objetivo se encontraba en la órbita de Catrián, una estación de reabastecimiento disfrazada de puerto comercial. En apariencia, era un lugar neutral, donde cargueros y naves de pasajeros se cruzaban sin importar su bandera. Pero los satélites espía habían detectado un patrón inquietante. Cada vez que un equipo de curadores humanos pasaba cerca, la estación redirigía su ruta bajo pretexto de mantener el tráfico fluido. Poco después, esas naves desaparecían sin rastro en Alvar, y su equipo estudiaron la estructura interna de la estación durante horas. No podían atacar a plena luz. Había civiles, comerciantes inocentes, y cualquier acción directa convertiría a la humanidad en agresor ante los ojos de la galaxia. Por eso, la estrategia sería quirúrgica en entrar sin ser detectados, eliminar a los responsables, recuperar información y salir sin que nadie pudiera probar que ellos estuvieron allí. La infiltración comenzó bajo el manto de un convoy comercial. 3 naves de carga, con tripulaciones falsas y contenedores sellados, se aproximaron a Cothrien solicitando permiso de atraque. Dentro de los contenedores, ocultos tras paredes falsas y sistemas de enfriamiento para burlar sensores, los miembros de la orden aguardaban inmóviles, respirando aire reciclado y contando mentalmente los segundos cuando la compuerta del muelle se cerró. Las paredes se abrieron como costillas metálicas y las figuras emergieron, silenciosas. Sus armaduras absorbían la luz, y sus pasos eran amortiguados por sistemas de suspensión internos. Cada miembro tenía un rol asignado a neutralizar defensas, asegurar salidas, localizar el núcleo de datos y encontrar al contacto principal, que ordenaba las redirecciones de ruta. El interior de la estación estaba vivo con el bullicio del comercio. Humanos y alienígenas intercambiaban mercancías, discutían precios, bebían en los bares modulares. Nadie sospechaba que entre ellos caminaban depredadores invisibles. Los visores de la orden proyectaban rutas tridimensionales sobre los pasillos, marcando con líneas rojas a los objetivos y con puntos verdes las salidas seguras a la primera. Señal llegó cuando el especialista en sistemas Sauron desactivó el ciclo de cámaras en el sector de administración. Durante 7 segundos ese corredor quedó ciego. Fue suficiente para que 2 miembros de la orden se deslizaran detrás del supervisor alienígena. Lo arrastraron hacia un módulo de mantenimiento sin emitir un solo sonido. ¿Quién te paga para cambiar las rutas de los curadores?, preguntó una voz modulada por el comunicador, que resonaba como un eco metálico. En el alienígena tembló, sus 4 manos crispadas contra el asiento. No es personal, solo recibimos órdenes cifradas. Nunca vimos a quiénes. El golpe fue rápido, seco, contra la mesa metálica. Número coordenados, repitió la voz, sin elevar el tono bajo. La presión. El supervisor reveló una cadena de códigos de acceso y la ubicación de un servidor aislado en el núcleo de la estación. Allí, dijo, se almacenaban todos los contratos y pagos recibidos. Soren transmitió la información al resto del equipo, y el plan se ajustó al instante en recuperar esos datos antes de que alguien los purgara. Mientras tanto, en los niveles inferiores, Alvar y 2 operativos avanzaban hacia el servidor. El núcleo estaba protegido por un campo de seguridad energizado que podía electrocutar a cualquiera que intentara tocarlo. Pero los humanos no eran improvisados. Llevaban un módulo portátil capaz de emular las señales de un técnico autorizado. El campo se apagó con un chasquido eléctrico y la puerta se abrió revelando un habitáculo oscuro, lleno de columnas de almacenamiento. Brillando en azul en Soren, comenzó la descarga de datos. On 10%, on 25%. On 40%. Y entonces, la Salar, el supervisor había activado un protocolo de emergencia antes de ser capturado, alertando a una fuerza de seguridad privada. Las compuertas de los pasillos comenzaron a cerrarse. La estación ya no era un puerto neutral, sino una trampa, tiempo estimado para completar descarga 90 segundos.
informó Soren. Sin apartar la vista de los indicadores, a 90 segundos podían ser una eternidad en un combate cerrado. El primer equipo de seguridad irrumpió en el corredor. Los humanos no respondieron con fuego abierto. Utilizaron proyectiles sónicos que no dejaban rastro de sangre, pero incapacitaron a los guardias con convulsiones temporales. El objetivo no era la masacre indiscriminada, sino la precisión quirúrgica en la bahía de atraque. El tercer grupo de la Orden ya había asegurado una vía de escape, manipulado controles y preparado un salto de emergencia. Cada segundo contaba, y el enemigo estaba empezando a comprender que se enfrentaba a algo que no entendía. Cuando la descarga alcanzó el 100%, Soren retiró el módulo y lo selló contra su armadura. En ese instante, un estruendo sacudió la estación. En el grupo de cobertura había detonado una serie de cargas de pulso electromagnético, dejando a toda la instalación sin energía por 10 segundos. 10 segundos de oscuridad total. 10 segundos en los que las figuras humanas se movieron como fantasmas, arrastrando el botín de datos y desapareciendo en las naves de carga, antes de que los sistemas reiniciaran. Cuando la luz regresó, los comerciantes seguían discutiendo, los guardias jadeaban en el suelo, y el núcleo de datos estaba vacío. Nadie podía probar qué había pasado, pero esa misma noche, en canales clandestinos, comenzaron a circular los archivos recuperados, nombres, pagos, rutas y sobre todo, la confirmación de que detrás de los ataques estaba un consorcio interplanetario que veía a los curadores como una amenaza a su control económico. En la sala de mando de la Orden, Álvar observaba la proyección de esos datos flotando en el aire. Sus ojos se entrecerraron cuando un símbolo apareció entre las firmas electrónicas, un emblema circular, con 3 líneas verticales. Lo había visto antes, grabado en el casco de un enemigo caído años atrás, en una guerra que se creía olvidada. Ellos, susurró más para sí mismo que para el resto, creyeron que no íbamos a recordar pero la humanidad recordaba, y ahora con cada pieza de ese rompecabezas, la cacería apenas estaba comenzando. La confirmación de que el símbolo pertenecía a la senda de Verok cayó como un golpe seco en la sala. Aquella organización no era un grupo mercenario común, era un sindicato con siglos de historia, operando desde las sombras, moldeando conflictos a su favor, drenando recursos, controlando rutas comerciales y sofocando cualquier desarrollo que no estuviera bajo su influencia. Que ellos fueran quienes habían ordenado la muerte de los curadores significaba que no se trataba de simples represalias. Era una campaña estratégica para quebrar la voluntad humana en los sectores periféricos. El nombre de la senda había desaparecido de los registros públicos hacía décadas, pero Álvar sabía que sus raíces eran profundas. Habían sobrevivido a guerras galácticas, cambios de regímenes y purgas enteras gracias a una regla simple: nunca aparecer directamente, siempre operar a través de peones y pantalla. Y si ahora habían decidido exponerse, aunque fuera en fragmentos de datos, era porque confiaban en que la galaxia seguiría sin atreverse a desafiarlos. La Orden no compartía esa cautela. Tenemos las rutas de suministro, los intermediarios y las coordenadas de sus enclaves secundarios, dijo Soren, proyectando un mapa tridimensional salpicado de puntos rojos. Si eliminamos estas 6 instalaciones, sus redes de distribución colapsarán. No iremos por las 6, replicó Álvar, sin apartar la vista del mapa. Iremos por la que crea que está más segura. La elección recayó sobre un complejo. En Droketh, un planeta desértico con atmósfera respirable y ciudades hundidas bajo la roca para escapar de las tormentas de arena. Allí, la senda operaba una planta de procesamiento disfrazada de fábrica de filtración de agua. Enria era el corazón de su red de comunicación cifrada, donde se enviaban y recibían órdenes para todas las operaciones encubiertas. Al llegar, no sería sencillo. Las tormentas podían cegar sensores y destruir naves sin blindaje especializado, y el propio acceso a la ciudad requería permisos falsificados que no podían comprarse en el mercado negro habitual. Fue entonces cuando Lyra, experta en operaciones encubiertas, propuso una ruta alternativa al entrar a través de un convoy de mantenimiento que viajaba bajo tierra, utilizando túneles que conectaban las ciudades subterráneas. El viaje fue claustrofóbico. El vehículo, un tren de carga oxidado y de movimiento lento, chirriaba con cada curva, mientras los sensores de la Orden detectaban movimientos extraños en las paredes en criaturas subterráneas, enormes y ciegas, que seguían el sonido de la mecánica. Lyra permanecía en silencio, con la mano siempre cerca de su arma, consciente de que un solo error podría convertir el viaje en un sepulcro de metal. Al llegar a la estación secundaria, la temperatura aumentó y el aire se volvió denso por el vapor. La planta de filtración se alzaba como una mole de acero y piedra, con columnas que exhalaban humo blanco hacia los techos cavernosos. Álvar dio la señal, y el equipo se dividió en 2 grupos: uno para tomar control de la sala de servidores, otro para plantar cargas de pulso que incapacitarían toda la red de la senda en ese sector. La infiltración
no fue tan limpia como en Cothria. En los pasillos, guardias equipados con armaduras de cerámica negra patrullaban en parejas. Sus visores brillaban con un tono verdoso que revelaba la presencia de detectores de calor. Para evitarlos, la Orden utilizó un manto de dispersión térmica que les permitía pasar a centímetros de los enemigos sin ser detectados. Pero el tiempo de invisibilidad era limitado, y cada segundo contaba. Anne en la sala de servidores. Sauron conectó el módulo de extracción, mientras Lyra vigilaba la puerta. A través de las paredes se escuchaban pasos apresurados y el sonido metálico de armas siendo cargadas. Alvar, por su parte, coordinaba el segundo equipo, que se movía entre tuberías y plataformas industriales para instalar las cargas. El calor era insoportable, y el aire estaba saturado de un olor metálico y amargo. El primer enfrentamiento ocurrió cuando un escuadrón enemigo abrió fuego en un pasillo estrecho. La refriega fue breve. La Orden respondió con disparos precisos, y cada impacto era silencioso, sin destellos visibles. En segundos el pasillo quedó despejado, pero las alarmas comenzaron a sonar con un tono grave y continuo. «Tienen refuerzos en camino», informó Lyra, mientras sus ojos se movían por el visor. Siguiendo indicadores de movimiento, Sauron «Olvida el protocolo de descarga completa», ordenó a Alvar por el canal interno. «Llévate lo que puedas y destruye el resto en Shoren». Reconfiguró el módulo, enviando un virus que quemaría digitalmente la red interna de la senda. El daño sería irreversible, y cualquier intento de recuperación tardaría años. En paralelo, el segundo equipo colocó la última carga y activó el temporizador en 3 minutos para evacuar. El retorno hacia la salida fue un laberinto de pasillos, escaleras y plataformas que se estremecían bajo las vibraciones de maquinaria pesada. El enemigo aparecía en grupos dispersos, sin coordinación, lo que indicaba que la confusión estaba funcionando. Al alcanzar la zona de transporte, un nuevo problema surgió. El convoy de mantenimiento no estaba operativo. Las alarmas habían sellado las compuertas y bloqueado los sistemas de energía. Lyra no dudó. Tomó el control de un cargador industrial, adaptando su motor para moverse por las vías a toda velocidad. No era un transporte cómodo, pero sí rápido. A medida que el vehículo avanzaba, el sonido de las explosiones comenzó a retumbar a lo lejos. La planta de filtración se desmoronaba, y las ondas de choque sacudían las paredes del túnel. Detrás, el complejo entero quedaba envuelto en nubes de polvo y humo. En la superficie, la tormenta de arena había aumentado. Las partículas golpeaban las viseras con fuerza, y la visibilidad era casi nula. Pero en el horizonte, entre la bruma dorada, las naves negras de la Orden esperaban con compuertas abiertas. Uno a uno, los miembros del equipo subieron a bordo, y en cuanto el último cruzó el umbral, las naves se elevaron con un rugido sordo, atravesando el manto de arena y emergiendo hacia el cielo estrellado. Dentro de la cabina, Sauron entregó a Alvar un fragmento de datos recuperados antes de la destrucción total. No era mucho, pero suficiente para trazar una conexión directa entre la senda y un sistema que hasta entonces había permanecido neutral en Kelvor. Un bastión diplomático y centro de comercio donde, según la ley, ningún acto militar podía llevarse a cabo. Alvar observó la información en silencio. Sabía que Kelvor no era un objetivo cualquiera. Allí se firmaban tratados, se resolvían disputas interestelares y se reunían representantes de docenas de civilizaciones. Si la senda operaba dentro de sus muros, significaba que estaban protegidos por las mismas leyes que impedían atacarlos. Al menos oficialmente. Entonces tendremos que entrar sin que nadie nos vea, dijo finalmente, con una calma peligrosa. Esta vez no dejaremos nada de pie. Kelvor no era un lugar al que se pudiera llegar sin ser notado. Suspendida sobre un anillo orbital de titanio pulido, la estación brillaba como un faro en la oscuridad, con decenas de puertos iluminados y un tráfico constante de naves diplomáticas, cargueros de lujo y cruceros interestelares. Desde la distancia, parecía una joya pacífica, pero Alvar sabía que en su interior se libraban batallas silenciosas, mucho más peligrosas que cualquier guerra abierta. Las leyes de Kelvor eran inflexibles. Ningún soldado armado podía atravesar sus muros sin autorización oficial. Ningún ataque podía realizarse dentro de su jurisdicción, y cualquier violación sería castigada por la Guardia Neutral, una fuerza temida incluso por imperios enteros. Sin embargo, la senda de Verok se movía allí como si esas leyes fueran papel mojado. El reto no era entrar, sino hacerlo sin romper las reglas. Al menos en apariencia entraremos como delegación médica, dijo Lyra, desplegando sobre la mesa un holograma de la estación. Sin armamento visible, sin insignias, todo el equipo se ocultará en el interior de contenedores médicos y módulos de diagnóstico. Y una vez dentro, añadió Soren, nuestras herramientas serán algo más que bisturís. El plan se tejió con precisión. La fachada oficial sería la de un grupo de especialistas enviados por la Confederación Humana,
para ofrecer asistencia a colonias afectadas por una misteriosa enfermedad agrícola. Una coartada perfecta. Nadie cuestionaría la llegada de curadores a Kelvor, especialmente si su objetivo era solicitar cooperación interplanetaria. Dentro de la delegación, cada miembro de la orden tendría una identidad falsa, con credenciales impecables y un historial que resistiría cualquier inspección. El viaje hasta el anillo orbital fue tenso. La nave diplomática que transportaba al equipo se movía lentamente, como marcaba el protocolo de aproximación, mientras el tráfico alrededor parecía coreografiado. En la bahía de atraque, la Guardia Neutral esperaba con escáneres portátiles y drones de inspección. Ningún arma fue detectada. Las verdaderas herramientas estaban disimuladas como instrumentos médicos, con mecanismos ocultos entre capas. De polímero blanco, Analbar descendió primero, con bata médica y un maletín que, para cualquier sensor, contenía solamente un escáner de tejidos. A su lado, Lyra empujaba un módulo de diagnóstico rodante, y Soron transportaba un contenedor de muestras sellado con códigos diplomáticos. La Guardia Neutral los escoltó hasta el registro principal, sin sospechar que acababan de dejar pasar a la fuerza más letal de la humanidad. Kelvor era un laberinto de pasillos brillantes, salas de reunión y plazas interiores llenas de delegados de todas las especies. El ambiente estaba cargado de discursos, negociaciones y susurros que escondían amenazas veladas. Los objetivos de la misión se encontraban en uno de los niveles privados, una serie de oficinas reservadas para consultores económicos, donde según la inteligencia, la senda coordinaba el flujo de información y créditos hacia sus células operativas. La clave era llegar hasta ese nivel sin levantar alarmas. Soron había infiltrado previamente un virus en los sistemas de mantenimiento de la estación, alterando las rutinas de limpieza y las rutas de transporte interno. Eso permitiría que el equipo cruzara sectores restringidos como si fueran simples. Técnicos revisando instalaciones en el primer obstáculo apareció antes de lo esperado. Un funcionario alienígena, de piel azul y traje ceremonial, se acercó a Alvar con una sonrisa afilada. Curadores humanos, su reputación los precede, que los trae a nuestro humilde centro. Alvar sostuvo su mirada midiendo cada palabra. Venimos a proteger lo que otros intentan destruir, respondió. Sin dar más detalles, el funcionario asintió, pero sus ojos parecieron evaluarlos más de lo necesario antes de marcharse. Era imposible saber si había sospecha o simple curiosidad, pero el equipo aceleró el paso en los niveles privados. El ruido diplomático se desvanecía, las paredes eran opacas, los pasillos más estrechos, y la iluminación más tenue. La senda tenía su santuario. Un escáner de acceso protegía la entrada a las oficinas. Lyra se acercó con un gesto despreocupado, conectó un microdispositivo al panel y en menos de 5 segundos, el indicador pasó de rojo a verde dentro. La oficina principal no parecía un centro criminal. Era elegante, sobria, con escritorios de cristal y pantallas mostrando cifras de transacciones y rutas de transporte. Pero Soron no miraba el mobiliario ni iba directo al núcleo de comunicaciones. Un servidor compacto que, según la información obtenida en Drakkar, contenía los registros de todas las operaciones de la senda en los últimos 5 años, mientras Soron trabajaba. Alvar y Lyra vigilaban la entrada. Un murmullo bajo y constante se filtraba desde el corredor, pasos varios acercándose. En ese instante, Soron hizo una señal afirmativa. La transferencia había comenzado, pero tardaría un minuto más. Un minuto que podían no tener a los primeros. En aparecer fueron 2 hombres altos de túnicas negras, seguidos por un guardia con armadura ligera. Sus ojos se fijaron de inmediato en el equipo humano. Este es un sector restringido. Muéstrenme sus credenciales, dijo uno de ellos. Con voz grave, Alvar extendió una identificación médica falsa, mientras su mano libre activaba discretamente un emisor de pulso localizado. El guardia parpadeó, como si hubiera perdido el hilo de la conversación, y dio un paso atrás. En ese breve instante, Lyra se movió, colocándose detrás de los 2 hombres de túnica y guiándolos fuera de la sala, con una excusa improvisada sobre una reunión médica urgente en otro nivel, cuando Soron desconectó el módulo. El servidor emitió un pitido suave. Había algo más dentro, un mensaje encriptado con prioridad máxima, dirigido a un contacto identificado como nodo central. El origen estaba en un sistema que no aparecía en ninguna carta estelar oficial. Tenemos su madriguera, murmuró Soren, pasándole el archivo a Alvaran, pero no tuvieron tiempo para celebrarlo. Desde el pasillo opuesto, otro grupo de guardia avanzaba y esta vez no había duda. Venían directamente hacia ellos. Alvar ordenó la retirada inmediata. Salieron por un pasadizo de mantenimiento que se abría detrás de un panel oculto, descendiendo por escaleras estrechas hasta un corredor de servicio. El camino hacia la bahía diplomática fue un juego de sombras y silencios. La Guardia Neutral estaba en alerta, pero todavía no tenían una orden de arresto. La senda
No podía denunciar abiertamente a la orden sin exponerse a sí misma. Esa frágil cobertura les dio los minutos que necesitaban para abordar su nave y solicitar salida por motivos médicos urgentes. Mientras que el VOR se alejaba detrás, Álvaro observó el archivo recién obtenido proyectarse en su visor. Las coordenadas correspondían a un planeta sin nombre, en un sector prohibido más allá de las rutas comerciales conocidas. Un lugar que, si la información era correcta, albergaba la base principal de la senda. Este será el final de ellos, dijo en voz baja. Oh, no. El rugido del halconero se mezcló con el silencio expectante que envolvía la nave. Afuera, el vacío galáctico brillaba con los destellos lejanos de explosiones que aún se disipaban. Los ángeles de la muerte flotaban en formación, sus armaduras negras reflejando los últimos restos de la batalla, y en cada rostro había una calma extraña, la serenidad de quien ya no teme nada en la superficie de Erien IV. Las ruinas de lo que había sido un santuario de sanadores humanos todavía humeaban. Lo que comenzó como un ataque cobarde contra quienes curaban y protegían, terminó como un juicio final para los responsables. La voz del comandante Varela resonó en todas las frecuencias abiertas, mensaje a toda la galaxia. Hoy, la humanidad ha demostrado que sus sanadores no están solos. Si tocas a uno, enfrentas a Tudus. El eco de sus palabras viajó a través de los sistemas, atravesando nubes de datos, estaciones espaciales y buques mercantes. Los imperios rivales escucharon, algunos con miedo, otros con un respeto que jamás pensaron conceder a una especie joven. Los registros visuales de la batalla, los trajes negros cayendo desde la órbita como meteoros, el instante en que el Ángel Alfa atravesó con precisión quirúrgica el núcleo de mando enemigo, ya se repetían en todos los canales clandestinos, convirtiéndose en una leyenda instantánea entre los restos de la flota agresora. Un prisionero de alto rango fue llevado ante Varela. Sus ojos alienígenas destilaban arrogancia quebrada. ¿Por qué tanto por unos simples curanderos? Escupió en su lengua nativa, que el traductor automático replicó con frialdad. Varela no contestó con palabras, sino mostrando un proyector holográfico con imágenes de hombres y mujeres humanos sanando a heridos alienígenas, incluso en mundos que habían declarado la guerra a la Tierra. Ellos son lo mejor de nosotros, dijo finalmente. Y cuando tocas lo mejor, nosotros enviamos lo peor. El enemigo bajó la mirada. Por primera vez, entendió que la humanidad no peleaba por expansión, ni por gloria, peleaba por vínculos, por lazos invisibles que valían más que cualquier territorio. Y eso, en la guerra, era más peligroso que cualquier flota. Horas después, las naves negras iniciaron el salto de regreso. Las estrellas se estiraron en líneas de luz, y el vacío volvió a tragarse todo sonido. Sin embargo, en cada sistema estelar que atravesaron, los sensores captaban la misma reacción en silencio absoluto en los canales de combate. Nadie se atrevía a desafiar el paso de los ángeles de la muerte. De regreso en la Tierra, los sanadores sobrevivientes fueron recibidos en un amanecer que parecía más luminoso de lo normal. En el muelle espacial, miles de personas aguardaban con pancartas, cantos y lágrimas. El mundo había entendido no había mayor honor que proteger a quienes devuelven la vida. Los miembros del escuadrón, aún con el casco puesto, pasaron entre la multitud. Los niños corrían a su lado tocando las placas frías de las armaduras, como si rozaran leyendas vivas. Varela detuvo el paso y se volvió hacia el horizonte, hacia ese cielo azul que tantas veces había visto como un campo de batalla. Día por fin. Era un cielo limpio. No hubo discursos, no hubo celebración oficial, solo una promesa silenciosa compartida entre todos. Ansí alguien volvía a levantar una mano contra un sanador. El universo volvería a ver descender a los ángeles, y esta vez no quedaría piedra sobre piedra. Así, el mensaje se grabó en la memoria galáctica. La humanidad no era solo otra especie en expansión. Era un juramento vivía, y en los rincones más oscuros de la galaxia, los enemigos comenzaron a susurrar un nombre con un respeto teñido de miedo. Los ángeles de la muerte. Desde entonces, los cielos guardaron un silencio distinto, como si las estrellas mismas escucharan, esperando el día en que la promesa se cumpliera de nuevo. Y cuando esa llamada llegara, no habría advertencia, no habría negociaciones, solo el batir invisible de alas negras descendiendo sobre los culpables. La Tierra había mostrado su rostro más temible y la galaxia jamás lo olvidaría.